gratificante. Bueno, pues en principio le he comentado antes a José Antonio que realmente creo que este webinar o seminario es muy interesante por mi propia experiencia profesional. Yo también me dedico a la prensa digital desde hace 13 años y soy una persona convencida de que, bueno, pues que Internet representa un nicho de mercado, ¿no? Como se suele decir, aunque es cierto que hay algunos autores, creo que cada vez menos, pero hay algunos autores que sostienen que la irrupción de las nuevas tecnologías pues ha influido negativamente en la viabilidad de muchos medios tradicionales. A lo mejor el espíritu del todo gratis que parecía impregnar el uso de Internet al principio, ahora ya tenemos muchas fórmulas de muros de pago, suscripciones, pues al principio sí que estos muros de pago se intentaron y no resultaban viables. Entonces, es cierto que el uso de Internet y de las redes sociales pues, obligó a muchas empresas periodísticas a reinventarse, a idear nuevas fórmulas para conseguir ingresos que complementaran, cuando no sustituyeran directamente los beneficios que procedían de las ventas de ejemplares y los del mercado publicitario, que podemos decir que está en caída libre pues prácticamente desde la crisis de la burbuja inmobiliaria allá por 2007-2008. Bueno, yo no niego los efectos perniciosos que Internet pueda tener en las empresas informativas o haya podido tener, pero es justo subrayar que Internet también representa una oportunidad extraordinaria para, bueno, pues para labrarse un futuro, para poder emprender iniciativas empresariales y además hacerlo pues, con unos recursos que la mayoría de las veces son bastante asequibles. No es igual poner en marcha una redacción de un medio tradicional, de un medio impreso, en el que necesita pues, como poco un local, una rotativa, una red de distribución para que te lleve los periódicos a los kioscos o, por ejemplo, si pones una emisora de radio, un canal de televisión, que evidentemente poner en marcha un periódico digital. Yo comentaba por mi experiencia personal, profesional, yo muchas veces me preguntan, oye, ¿y tú, la redacción de tus periódicos, dónde está? ¿No? Y yo les digo, aquí, esta es la redacción de mi periódico. Yo trabajo con el teléfono móvil. Yo no tengo una... Yo dirijo 14 periódicos digitales y yo no tengo ningún sitio. Yo lo hago desde mi casa o desde la playa. Es decir, yo trabajo con el teléfono móvil desde hace 13 años. Entonces, bueno, pues eso es una oportunidad que lo único que quizás a mí me gustaría escucharos esta tarde para ver las distintas experiencias que tenéis. Dani, sé yo que, bueno, Dani es el que lleva más tiempo, creo, de todos los que estamos aquí en prensa digital. Sé que a veces es crítico, ¿no? No solo con el futuro del sector, sino incluso con el presente, pero es lo que le decía José Antonio al principio, si llevas tantos años es porque efectivamente mal no te está yendo, si no habrías buscado otra alternativa. Pero es cierto que creo, y ya con esto termino, me gustaría hacer una pequeña reflexión como afectado o involucrado en el negocio de los medios digitales, que deberíamos replantearnos el papel que están desempeñando las redes sociales. Al principio yo creo que cuando surge Facebook y Twitter fundamentalmente, nosotros las entendimos como grandes aliadas, sobre todo Facebook, porque nos canalizaba mucho tráfico. Cada vez que generábamos un contenido en uno de nuestros medios, sabíamos que compartíamos el enlace a través de Facebook y eso llegaba a un montón de gente y además gratis, una maravilla. Pero en cuanto nos confiamos y cedimos todos los trastos, ¿no? En términos taurinos
a estas empresas tecnológicas y las empresas tecnológicas nos apresaron, empezaron a tocar los algoritmos y ahora somos presos, cautivos de los algoritmos de Facebook, sobre todo, de Twitter en menor medida. Digo Twitter en menor medida porque aunque es una red social que viraliza más, por lo menos en mi caso, en mi red de periódicos digitales, Twitter nos canaliza infinitamente menos tráfico que Facebook. Es decir, que a nosotros las visitas no entran por Facebook, gracias a Facebook. Entonces, bueno, a mí me da un poco de respeto o miedo el papel que va a desempeñar en adelante Meta con los cambios que están introduciendo. Siguen tocando el algoritmo. Hace un par de meses hicieron un cambio en el algoritmo que hizo que la inmensa mayoría de medios digitales del mundo vieran caer sus visitas en un mes. Desató una locura porque nadie sabíamos qué es lo que estaba pasando y lo único que ocurrió es que tocaron el algoritmo, algo que nosotros no podemos controlar. Entonces, bueno, pues yo creo que de la experiencia que hoy podáis compartir con nosotros y con nosotras, pues seguro que aprendemos un montón y yo estoy deseando de escucharos. Así que muchas gracias y bienvenido. Muy bien, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, comenzamos. Os comentaba para los que se han incorporado un poquito más tarde. Vamos a comenzar, yo voy a hacer una pequeña introducción de lo que significa emprender en medios digitales y con algunas de las características de los medios que más o menos suelen o que están teniendo éxito en el panorama digital. Voy a ir compartiendo pantalla, yo voy a estar poco tiempo, voy a estar unos 10 minutitos y ya os paso la palabra a los 3 participantes de hoy. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. ¿Lo veis, no? ¿Cierto? Vale. Y una vez que terminemos, pues eso, os paso la palabra y vemos cada uno de los casos de los 3 medios digitales que tenemos hoy aquí. Como os decía, yo además de ser parte del Colegio de Periodistas en la Junta de la Demarcación de Cádiz, también represento y formo parte también de la colaboración de este encuentro, formo parte de Sembramedia. Sembramedia, que es una plataforma que apoya lo que es el nacimiento y la consolidación de medios digitales en toda Latinoamérica. Yo estoy representando a la organización, una organización que no tiene mucho tiempo, tenemos 6 años, y que opera en toda Latinoamérica, como decía, y yo represento a lo que es la institución aquí en España, ¿no? Fundamentalmente lo que se hace es temas sobre todo de consultoría, de formación. Tenemos una escuela virtual, tenemos muchos aliados estratégicos para los distintos programas que ponemos en marcha, como son Google, Facebook, el Centro Internacional de Periodistas, la Fundación Gabriel García Márquez, que son los que ponen los recursos económicos para que después pongamos en marcha los programas con los que se apoya a los medios digitales de Latinoamérica. Tenemos un directorio, además, de medios digitales de toda Latinoamérica, ya son más de 1.200 medios, creo, el último dato, en el que se especifica cada uno de los proyectos. Creo que tanto Dani como el de ESPE están en el directorio, el de José Antonio no lo conocía, con lo cual lo vamos a incorporar ahora aprovechando el encuentro. Estas son algunas de las... Tenemos una iniciativa también que algunos de vosotros formáis parte y, bueno, para quien quiera formar parte también, pues no tiene más que decirme lo que es una iniciativa interesante, que es la red de profesores de periodismo emprendedor, una red que aglutina a profesores que se dedican a la enseñanza del emprendimiento en medios digitales en universidades de toda Latinoamérica. Tenemos una red dispuesta con su canal privado tanto en Facebook como en WhatsApp, en el que vamos haciendo también, compartiendo recursos, herramientas, estudios, investigaciones y también formación. La próxima semana también tenemos un curso, con lo cual aquellos que estén interesados, que se dediquen a la enseñanza del periodismo emprendedor, pues puede formar parte de esa red de profesores. Estos son algunos de los aliados, como os decía, de Sembramedia, el Observatorio de Medios de España también, el Centro Internacional de Periodistas, bueno, el Knight Center, etc. Y aquí os cuento algunas de las características de lo que significa emprender en medios digitales hoy en día, ¿no? Cuando se pone en marcha un proyecto informativo digital,
tenemos que tener en cuenta que estamos dentro de un mercado global. Aunque pueda ser un periódico o un medio muy de nicho, pero tenemos también esa cierta aspiración de poder llegar a un ámbito global, porque es lo que Internet nos permite, ¿no? Que podemos igualmente competir en igualdad de condiciones que con cualquier editor, porque tenemos además las herramientas necesarias, y hoy la tecnología nos lo permite, para hacer llegar nuestro contenido allá donde esté nuestro público objetivo. Hay que tener en cuenta acá también que muchos de los proyectos que nacen como medios digitales lo hacen como startups periodísticas, es decir, con esa metodología del Business Model Canvas en el que van escalando poco a poco y pivotando a través de un mínimo producto viable, y en el que, bueno, después pueden que entren inversores y demás para que el medio pueda crecer más, ¿no? Una de las experiencias más o menos reciente, aunque ahora mismo no funciona, pero que en los últimos años funcionó en España como startup periodística, fue Politibot, el chatbot político y de información general que pusieron en marcha María Ramírez y Eduardo Suárez. Bueno, pues de ese tipo, ¿no? Hay que tener en cuenta también que todo lo que significa los medios digitales tienen una mayor disposición al cambio, a la innovación, por la propia competencia digital que se le presupone a la gente que lo pone en marcha, y también que supone una cierta salida laboral. Bueno, por ejemplo, Dani contará su caso, ¿no? Hace 18 años cuando lo puso en marcha, pero hoy, para mucha gente que sale de las facultades de periodismo, que no encuentra a lo mejor una salida o la que esperaba en medios a lo mejor más tradicionales, pues puede suponer el poner en marcha su propio proyecto una salida profesional, el emprender en medios, ¿no? Esta es la gráfica que indica los medios digitales existentes ahora mismo en España. Esto es un estudio reciente de la Universidad de Navarra, de hace 2 años. Era un proyecto de esto de investigación europeo que terminó en el 2020. Y ya en el 2020, como veis, desde hace unos años, los medios nativos digitales superan a lo que son los medios que no son nativos en España. Tenemos una base de unos 2.700 medios digitales en España, y de ellos unos 1.400 y pico son nativos digitales, y unos 1.300 y algo son no nativos, ¿no? Y algunas de las prácticas de estos emprendedores o de las características que suelen tener éxito en los medios que lo están poniendo en marcha, pues bueno, el poner en marcha una comunidad, ¿no? Atender sobre todo al concepto de comunidad más que de audiencia, con contenidos de calidad, el diversificar las fuentes de ingresos, la pasión que se muestra evidentemente por el proyecto, porque es algo que te va a dar muchos problemas y muchos disgustos evidentemente para poder sacarlo adelante, con lo cual tienes que tener esa cierta vocación de pasión por el proyecto que estás poniendo en marcha, el concepto de innovación por encima de todo, el de estar continuamente adaptado a los cambios que está sucediendo en el mercado digital, esas competencias digitales que tenemos que disponer, la interactividad continua que vamos a establecer con la audiencia y con esa comunidad a través de las redes sociales, a través de una aplicación, etcétera, a través de encuentros, de eventos, etcétera, y ese intento por diferenciarnos de la competencia. Y con un concepto también que el hecho de que enfocarse no significa necesariamente que vayamos a tener menos clientes, sino mejores clientes. Esto viene a cuenta de todos los últimos proyectos que desde los últimos 2 años, fundamentalmente, se ha puesto en común en todo lo que es la industria de los medios en España, sobre todo por parte de los grandes medios, por el concepto de lo que tiene que ver con las suscripciones digitales, ¿no? Con el poner en marcha las suscripciones para que una parte importante de las vías de ingreso de los medios vengan por parte de los lectores y no depender, como se ha estado dependiendo hasta ahora prácticamente en un alto porcentaje, por la publicidad, ¿no? Pues tenemos que tener en claro eso, que si nos vamos a enfocar hacia un determinado tipo de público muy concreto, no vamos a perder público, sino que el que tengamos va a ser mejor y que pueda ayudarnos seguramente a que nuestro medio pueda ser más sustentable. Bueno, y aquí os resumo prácticamente en esos 10 puntos: crear una comunidad en lugar de una audiencia, crear alianzas estratégicas. Hay muchos proyectos hoy colaborativos de grandes medios y de proyectos también pequeños de medios de nicho, que como funcionan es en base a la colaboración y a las alianzas de proyectos colaborativos. Diversificar, como decíamos, las fuentes de ingresos es fundamental, no depender de una única vía. Aquí tenemos una distinta tipología de posibles fuentes de ingresos para medios digitales, bien a través de la publicidad, bien a través de como agencia, como consultores
o como creadores de contenido, porque somos profesionales de la comunicación y podemos dar también ese servicio, o bien a través de, como estábamos diciendo, campañas de crowdfunding, las suscripciones digitales de los medios que están poniendo hoy en día, las membresías, los eventos, etcétera. La venta de productos digitales incluso, ¿no? Toda esa tipología de posibles fuentes alternativas de ingresos. Contar bien la historia del medio, esto también es fundamental y lo vemos en proyectos muy concretos. Por ejemplo, en España lo hace particularmente bien el diario.es, el hecho de ese nivel de transparencia, de contar a la gente qué es lo que está haciendo, en qué se gasta el dinero, cuánta gente nueva ha entrado, cuál es el sueldo que tienen los nuevos periodistas, cuál es el sueldo que tienen los ejecutivos, qué dinero entra por parte de la publicidad y cuál por parte de los lectores. Ese nivel de transparencia hace que la fidelización con la comunidad sea mucho mayor. Crear, por supuesto, un equipo diverso. Cuando ponemos en marcha un proyecto no podemos estar siempre alineados o yendo de la mano del compañero de facultad que sabe lo mismo que yo. Tenemos que hacer un equipo complementario en el que yo me pueda reunir con personas que no sepan hacer, o sea, que sepan hacer lo que yo no sé hacer, para que así podamos hacer un proyecto mucho más conjunto y mucho más completo en cuanto a los contenidos que vamos a ofrecer, ¿no? Invertir en talento, que es fundamental, lo que podamos invertir, sobre todo cuando invertamos en poder diferenciarnos del resto, la capacidad para adaptarnos a los cambios, y eso lo vamos a ver ahora con vuestros proyectos, cómo se han ido adaptando en el tiempo, porque esto, como veis, cambia de un momento a otro. Lo que está funcionando hoy en día, lo que hacemos con las redes sociales, muy posiblemente dentro de 2 años a menos no funcione y aparecerá algo parecido a TikTok, que antes no había, o a Instagram, etcétera. Bueno, esa capacidad de adaptación es muy importante para los emprendedores en medio. Esto que también es fundamental, el hecho de seguir formándonos. Estamos en una profesión en el que también todo, como sabemos, cambia continuamente y tenemos que seguir formándonos. No vale terminar la carrera y bueno, ya creernos que lo sabemos todo, porque evidentemente esto hay que seguir formándose y hay que seguir adaptándose a los cambios digitales. Crear sobre todo contenido valioso y de calidad. El quid de la cuestión está en el contenido. Después podremos distribuirlo por múltiples vías, intentar hacerlo llegar a nuestro público, pero si no tenemos un producto de calidad, difícilmente vamos a conseguir que nuestro medio pueda ser visible y sobre todo que pueda ser sostenido en el tiempo. Y por último, el hecho de pasar a la acción. Hay muchas veces que tenemos ideas y es lo que diferencia la creatividad de la innovación. La creatividad son las ideas que podemos tener en un momento dado, ya pasa a ser innovación cuando las ejecutamos, ¿no? Cuando las llevamos y las ponemos en marcha en la práctica. Pues eso, el tener un mínimo producto viable muchas veces que podamos ir adaptando y perfeccionando en el tiempo, eso es importante a la hora de poner en marcha un proyecto digital. Bueno, esta era simplemente alguna de las características de esos medios digitales y de lo que significa hoy emprender en medios digitales, como introducción, y yo ya le paso la palabra a las 3 personas que van a intervenir hoy como responsables de medios digitales en Andalucía y que tienen esa experiencia, además algunos de muchísimos años, en los últimos años a la hora de poner en marcha un proyecto digital en nuestra comunidad. Así que comenzamos, si os parece bien, con Esperanza Calzado, que es cofundadora del periódico nativo digital La Contra de Jaén. Tiene ya 6 años el periódico y yo le voy a pasar la palabra para que ella nos cuente un poquito el proyecto. Como sabéis, vamos a tener unos 12 minutos, entre 10 y 15 minutos cada uno de vosotros y después abrimos un turno de preguntas y demás para quien quiera intervenir, ¿vale? Cuando quieras. Muchas gracias, José. Vamos a ver si somos capaces de responder todas las preguntas y dilucidar un poco. Bueno, lo primero de todo, gracias al Colegio de Periodistas de Andalucía y a Sembra Mierdia por llamarnos y por contar con nosotros. Nosotros nacimos de la necesidad, creo que como muchos de vosotros. Éramos 4 compañeros que trabajábamos en el periódico decano de la provincia de Jaén y en el verano de 2016 a 2 de nosotros nos despidieron y los otros 2 se fueron voluntariamente porque los otros 2 ya tenían en mente montar un periódico digital. Entonces, en el momento en que a 2 de nosotros nos despidieron,
pues dijimos, pues venga, vamos a ponernos en marcha. Y nos pusimos en marcha, tan en marcha como que nacimos en diciembre de 2016, ya estábamos circulando por las redes, no habían pasado casi ni 6 meses y en enero ya estaba el periódico funcionando, la empresa constituida y arrancado, y a partir de ahí todo un camino de batallas que hemos pasado hasta llegar hasta aquí. Lo primero, nosotros la primera decisión que tuvimos que tomar, la más importante, era el modelo empresarial que queríamos tener, porque yo siempre digo que en este mundo de emprender en el periodismo lo más difícil es no ser periodista, sino ser empresario. Para mí eso ha sido y está siendo lo más difícil, ¿no? Aprender a ser empresario. La primera que teníamos que decidir era la forma empresarial, y es lo que nos diferencia un poco del resto de medios de comunicación, porque no somos muchos los que tenemos esta forma empresarial. Nosotros somos una cooperativa de periodistas, somos una cooperativa de trabajo donde todos los socios son trabajadores e intentamos que los trabajadores sean socios. No lo estamos consiguiendo, pero lo intentamos. Como muchos de vosotros habrá pasado, si habéis venido por otros medios de comunicación, pues esa toma de decisiones piramidal no nos gustaba, no era nuestra filosofía, y entendíamos que un medio de comunicación podía funcionar mucho mejor con una toma de decisiones horizontal. Esa fue la idea original que nosotros decidimos para crear una cooperativa, ¿no? Que el modelo de toma de decisiones de la empresa y el editorial también fuera totalmente horizontal, transversal en todo, una persona, un voto. O sea que por eso cuando se habla en nuestro caso de directores y de responsables de medios, nosotros somos cofundadores, no tenemos director al uso como tal, ¿no? A partir de ahí es verdad que cuando ya fuimos conociendo el modelo cooperativista, mucha de nuestra razón de ser, de nuestra economía social y economía del bien común, que es la que aplicamos, pues se ha ido encauzando nuestro periódico con ese modelo empresarial. Esa fue la primera toma de decisión. Ahí, más allá de crear Canva, Ecofin y no sé cuántas cosas que seguro que mucho habréis tenido que hacer a la hora de emprender, que no teníamos nosotros ni idea. La segunda era el modelo de periódico que queríamos. Nosotros nos llamamos La Contra de Jaén por esa idea de utilizar la terminología de la contracrónica. Y luego nuestro eslogan es mirar a Jaén con otra mirada. Queríamos digo queríamos porque todavía no lo hemos conseguido en el 6º año, lo que muchos de los periodistas queremos, el periodismo de largo aliento, el periodismo más literario aplicado a Internet, que parece que es un poco paradójico o que no se casan o que no llevan bien, pero lo intentamos. Ahora mismo lo estamos consiguiendo en el fin de semana, que es cuando Google se vuelve loco con nosotros y el SEO también, porque tenemos ese periodismo que hay que dejarle minutos y minutos y minutos de lectura para poder consumirlo, pero lo compensamos entre semanas, no lo hemos conseguido todavía. A la hora de emprender y de cómo íbamos a crear el modelo, lo ha dicho José muy bien, nada mejor que tener sinergia. Nosotros nos fuimos a la provincia de al lado, a Córdoba, a Cordópolis, que hoy te invito, José, a que alguna vez los llames también porque su experiencia es muy buena. Cordópolis también es nativo digital de Córdoba y yo creo que de los mejores que hay ahora mismo. Te estamos perdiendo, Espe. Se te ha ido. ¿Bien? Se te ha ido un poquito la señal y te has quedado congelado. A ver, ahora me oyen, ¿no? Ahora, es que ahora. Esto de conectarte en sitios raros es lo que tiene. Ahora seguimos. Ahora, pues eso, que nosotros nos fuimos a Córdoba, a Cordópolis, a que nos asesoraran un poco, que nos llevaran de la mano, porque nosotros, más allá de saber los colores que queríamos, el contenido que queríamos, no teníamos ni idea de estructura, ni de si teníamos que hacer WordPress, si teníamos que hacer programación propia. Íbamos de cero, de cero. Nosotros sabíamos contar historias y queríamos contar la historia de una determinada manera de Jaén. Gracias a Cordópolis, y en un primer momento también hicimos alianza con Voz Populi, que también nos ha hecho una mano, pudimos un poco darle forma a ese periódico digital que fue la contra, bueno, que es la contra de Jaén, Jaén con otra mirada. La primera decisión, las primeras decisiones ya una vez emprendida la empresa en enero del 17 era cómo darte a conocer. Yo no sé cómo están vuestras provincias, pero en la nuestra de Jaén hay casi que, si me apuras, 2 o 3 medios digitales por pueblo y somos 97 pueblos. Entonces, claro, era cómo me abro yo camino entre tanto. Teníamos la ventaja que de los 4 socios que empezamos,
ahora mismo somos 2 más un trabajador contratado y un colaborador, pero empezamos cuatro socios. 2 éramos bastante conocidos en Jaén Capital y en el mundo periodístico y también pues como que no, entre los mundos políticos y cosas así. Entonces lo que hicimos el primer año y medio fue explotar nuestra propia imagen personal de esos 2 socios para impulsar la empresa. A partir del mediados del segundo año, la empresa ya, es verdad que la gente se queda un poco sorprendida porque hemos tenido un subidón muy alto y se nos ha conocido ya, la gente piensa que tenemos 10, 15 o 20 años y en realidad solo vamos por nuestro sexto año, pero el utilizar nuestra imagen personal para impulsar la empresa y luego, una vez que la empresa ya habla por sí sola y el periódico habla por sí solo, ya nos quedamos un poco en la retaguardia y nos funcionó muy bien. Eso nos lo aconsejó Cordópolis y nos funcionó muy bien hasta el punto que nacimos en 2017 y a finales de 2018 tuvimos que crear nuestra segunda línea de negocio, que a día de hoy es el 70% de nuestra financiación, como decías tú, José, en las maneras alternativas de financiarse. En esta forma de darnos a conocer y en esta coletilla de la contra de Jaén, que la gente nos preguntaba, pero es que vaya en contra de la provincia. Digo, no, hombre, no vamos en contra de la provincia, lo que queremos es contar la provincia con otra mirada, que era, y lo llevamos a la práctica incluso en nuestra forma de vestir, en cómo íbamos a los actos, en cómo en todos los eventos con instituciones, pues éramos como los periodistas canallas, ¿no? de la provincia. ¿Qué pasó? Que empezaron a haber empresas, sobre todo colegios profesionales, que es donde nosotros ya más nos hemos especializado, que empezaron a llamar a nuestras puertas queriendo que esa manera que teníamos de contar las cosas la lleváramos a su empresa y a sus colegios profesionales. Eso nos hizo que a finales de 2018 tuviéramos que abrir la segunda línea de negocio, que es la agencia de comunicación, que hoy en Grandi es el sustento gordo que tiene la empresa, que tiene la contra de Jaén, y el 70% de nuestros ingresos vienen de ahí. Estamos muy especializados en colegios profesionales, de hecho llevamos no solo colegios profesionales de Jaén, sino de fuera de la provincia de Jaén, incluso, por ejemplo, llevamos la comunicación del Consejo Andaluz de los 8 colegios de aparejadores de Andalucía, ¿no? Nos hemos especializado mucho y eso es lo que nos quita mucho tiempo para hacer periodismo, pero es lo que nos da de comer y lo que está haciendo crecer el negocio para intentar incorporar a más periodistas. Esta divergencia entre tener clientes de agencia de comunicación y tener que abandonar un poco ese periodismo de largo aliento y esa calidad fue la que hizo que a mitad de camino uno de los socios tuviera un conflicto editorial, digamos, y abandonara la empresa, porque éramos 4, el primer socio lo abandonó a los meses de crearse, porque esto es como todo, cuando creamos la empresa en una cooperativa la aportación de capital social es mucho más barata que crear una sociedad, pero claro, no cobrábamos nada y entonces pues a los 6 meses de no cobrar el muchacho dijo, no puedo, pues me voy. El segundo sí se fue a los 2 años y medio y eso nos hizo más daño, porque os he comentado que éramos 2 periodistas los que teníamos más cara visible, él era uno de ellos. Entonces, empresas como la nuestra, cuando se va una cara muy visible, pues eres la comidilla del círculo. Pero bueno, salimos de ahí, ahora nos hemos quedado 2 socios, gracias a que las cooperativas se pueden seguir quedando 2 socios, contratamos un trabajador que ya lleva con nosotros 2 años y medio, va a cumplir 3 ahora en septiembre, y ahora tenemos a las puertas de entrar, porque ahora mismo es colaborador, a un fotógrafo y diseñador gráfico, porque entendíamos que en un digital la imagen pesa casi más o igual que la parte escrita. A la hora, yo he estado escuchando un poco lo que decía el decano y lo que decía José también, luego ya las preguntas entiendo que me preguntaréis cosas que a lo mejor queréis más al grano, ¿no? Pero en la audiencia, ¿no? En cómo, por ejemplo, habéis estado hablando de las redes sociales, de la dependencia de Facebook y de cómo José también decía que nos teníamos que reinventar e ir adaptando. Nosotros una de las mejores decisiones que hemos tomado en estos 5 años y medio, sexto que ya estamos iniciando, ha sido hacer un curso con Financial Times que nos está tutorizando más lento de lo que nos gustaría el salto al muro de pago. Pero es verdad que con ese curso que lo hicimos en 2020, a caballo entre 2020 y 2021, le dimos un giro a nuestra audiencia, de manera que el 60% de nuestro tráfico de la página web viene directo de Google, visita directa o de Google. Luego tenemos entre un 10 y un 12 que viene
las notificaciones, de los suscriptores en notificaciones y del boletín. Y nuestra dependencia de redes, bueno, Twitter no, como el compañero, como ha dicho el decano, Twitter no nos genera tráfico, Instagram no está subiendo sí el tráfico desde que nos permite poner los enlaces, y en cambio Facebook nosotros tenemos un margen muy residual, si llega entre un 18 y un 20% de tráfico que tenemos de Facebook. Estamos muy orgullosos de eso y estamos muy orgullosos de que nuestro tiempo de lectura casi llegue a los 2 minutos, porque creo que eso certifica que el periodismo de largo aliento se puede hacer en Internet. Pero claro, necesita sacrificar mucho más, que es, por ejemplo, toda la parte de ingreso publicitario que te puede venir por Google o otro tipo de plataformas de AdSense, que claro, cuando tú no cumples todos los parámetros SEO y de que quiere Google, pues tu CPR, como se llame ya, que yo ya he perdido tu precio por clic es mucho más bajo que a lo mejor otros más sensacionalistas que tiran mucho más por sucesos y por el fast food o la comida rápida en este tipo de negocio. Ahora mismo nosotros lo que estamos es buscando el muro de pago, no porque creamos que sea una vía rentable, no, o sea, sabemos que con eso no vamos a obtener una línea de financiación que sea suficientemente poderosa como para renunciar a, que lo que nos gustaría a la larga es poder renunciar a la agencia de publicidad y que el periódico viviera de sí solo, pero sí porque somos fieles convencidos, igual que creo que todos los que estáis en la sala, de que el periodismo no es gratis y que se tiene que pagar. Entonces, nosotros en nuestra provincia, el único que tiene muro de pago es Ideal, porque está sustentado con el grupo, y seríamos los primeros en dar este paso. No haremos todo el periódico entero de pago, haremos solo una parte y sí ofreceremos contenido exclusivo a los suscriptores, de ahí que en todo nuestro esfuerzo con Financial Times sean tener una masa muy grande de suscriptores a través del boletín. Y en ese camino estamos. José, no sé cómo voy de tiempo, que yo hablo mucho, yo puedo estar aquí 3 horas. No, vas perfecta, vas a cumplir los 15 minutos y además lo has explicado excelentemente bien. O sea que digo que yo me puedo estar aquí horas y horas hablando. No, pero excelentemente contado y además un punto de vista muy panorámico de todo lo que ha sido desde el nacimiento de vuestra empresa y cómo se ha ido, ¿no?, adaptando poco a poco y las miras que tenéis con vistas al futuro. Ya lo que Así quieran los que, compañeros preguntar después. ¿quieres añadir alguna cosita a este? O... No, ya lo que quieran preguntar yo después. Vale. Yo estoy deseando, porque yo soy la jovencita del grupo, yo quiero escuchar a mis compañeros. Vale. Vamos a dar paso. Dejamos, si queréis, las preguntas y las dudas, las reflexiones que tengamos para el final. Vamos a dar ahora el turno de palabra a Dani Rodway, que es el director y fundador de Diario Bahía de Cádiz, que, como bien decía, pues cumple ahora o va a cumplir 18 años. 18 años. Así que, Dani, tienes la palabra para que nos cuentes un poquito, para quien no te conozca, que seguramente será difícil, porque eso seguro que todos te conocemos por aquí, pero que cuentes un poquito tu proyecto y cómo ha sido este devenir en todo este tiempo. Muchas gracias. Hola a todos. Protocolariamente, que decir eso de gracias al colegio y esas cosas. Antes, en la previa, me estabais diciendo que yo no vaya a ser pesimista, no sé qué. Y claro, yo no es que quiera ser pesimista, yo quiero ser realista. Yo no quiero vender esto como lo ideal, crearse su propio puesto de trabajo y tal. Lo ideal es que, si de verdad quieres crearte tu puesto de trabajo, es que tengas nociones de, ¿cómo se llama?, de administrativo de empresa. O sea, lo que quería decir al principio, que yo soy periodista. Yo no soy ni empresario, ni emprendedor, ni informático, ni administrativo, ni comercial. Pero yo hago todo eso. Entonces, claro, todo eso que he ido, digamos, aprendiendo o tratando de aprender durante estos 18 años, un poquito menos, más o menos ya tengo el rodaje, todo esto me quita tiempo y me quita ganas y me quita parte de la pasión, que es lo que a mí realmente me gusta. Que a mí lo que yo quería hacer con esto era hacer un periódico con un contenido interesante. Entonces, claro, muchas veces la pata del contenido interesante lo resta la otra pata, que es tener una empresa. No sé si
si me explico. Básicamente, el modelo, o sea, yo soy autónomo. Diario Valle de Cádiz es, en principio, yo y gente que en momentos puntuales me ha ayudado y he podido contratar, en momentos muy puntuales. Y gente que colabora habitualmente y de tanto en tanto. Pero básicamente el que soporta todo el trabajo del contenido es Dani, esta persona que está aquí, que debería estar trabajando ahora y no aquí dando la charla. Nosotros iniciamos el tema este en 2004 y fue un poco circunstancialmente. O sea, yo en el 2000, yo acabé la carrera en Sevilla, bueno, yo antes de hacer la carrera en Sevilla hice filología aquí en Cádiz, casi entera, me fui a Sevilla, hice los 2 años siguientes y en el último año estuve haciendo prácticas en un periódico digital que existía allí en Sevilla, que era de ámbito regional. Y creo que fue la peor decisión de mi vida. Allí, digamos, aprendí lo que era soportar un jefe, no sé si llamarlo neurótico, que en cierta manera acabó creando en mí una especie de síndrome de Estocolmo. Yo lo digo así porque por un lado no lo podía ni ver, pero por otro lado no me podía ir de ahí. Entonces, claro, era un sitio donde llegué de becario, terminé mis prácticas y me metieron en la plantilla. Y una vez que estaba en la plantilla, llega el momento en el que te vamos a pagar, te vamos a pagar, te vamos a pagar. Y me pagaban de vez en cuando, no llegaba el contrato, pero yo seguía allí, hasta que llegó el momento en el que decidí irme y fue el momento en el que me hicieron contrato. Pero nada, me fui, me dejaron de ver dinero y tal y cual. Bueno, eso fue en la primavera del 2004 por ahí. Llegué aquí, afortunadamente conseguí trabajo en Chiclana, en un aula de informática, por contactos. Y básicamente el periódico empezó allí, porque me encargaron dar unos cursos de front page. No sé si os acordáis de qué era eso. Era el sistema en el que se hacía las páginas web antiguamente a partir de Word o algo de eso, que yo tampoco tenía ni idea. Pero vamos, como tenía que dar el curso, me dieron unos manuales y tal y cual, básicos totalmente, eran para críos. Y nada, a partir de ahí, yo pensando, digo, joder, si con esto se puede hacer una página web, yo puedo hacer mi periódico digital. Y nada, mientras daba clases a los niños, en la otra parte del trabajo, que era básicamente que los niños no se desmadraran, pues me daba tiempo de estar con mis cosillas de la página tal y cual, hasta que creé la estructura, y llegó el verano del 2004 y decidí lanzarla. Compré el servidor, todo el tema este. Y nada, a partir de ahí, claro, yo es que venía ya de Sevilla con los contactos que había cosechado de Sevilla, de muchos gabinetes de prensa, tal y cual. Entonces, claro, me fue fácil decirle a todo el mundo que voy a lanzar esto, ahí tenéis, y empezar a contar conmigo. Y me acuerdo, anecdóticamente, que el primer mes completo, que fue agosto, tuvimos 1000 visitas. Y claro, la cosa mía era decir, ¿cómo hemos tenido 1000 visitas si es que nos conocen los que nos están mandando sus notas y sus cosas y poco más? Y es que inmediatamente aparecemos ya en Google sin hacer absolutamente nada, pero ya te digo, es que otra de las cosas que quería decir al principio es que yo soy una persona que no soy nativo digital. O sea, yo soy, como lo conté antes en la previa, yo soy bastante analógico. Yo el móvil lo utilizo para llamar por teléfono y para el WhatsApp y si lo veo, poco más. Yo, como decía antes el decano, no, yo hago el periódico desde aquí. Digo, no, yo hago el periódico en todo caso desde aquí y desde el teclado. Yo no lo puedo hacer desde aquí. Eso para mí sería imposible. Y si me disperso, me paráis. Total, que lanzamos el periódico en verano de 2004, vimos que la cosa avanzaba y muy poco a poco, la verdad, iba creciendo en visitas, pero sobre todo la satisfacción de que veíamos que había gente que leía el periódico, siendo lo que éramos. Yo compaginaba el tema con el trabajo en Chiclana hasta que llegaron los carnavales, el concurso del Falla del 2005, fue nuestro primer concurso, y allí peleándome con Chano, que Juan Antonio lo conoce muy bien, le pedí acreditación para el concurso, y Chano me contaba, pero ¿cómo te voy a acreditar si vosotros no sois un medio de comunicación? Y claro, yo le decía, pero a ver, no sois un medio de comunicación, o sea, vosotros contáis con nosotros
para mandarnos vuestra información, para que canalicemos vuestra información, para que vayamos a vuestra rueda de prensa, y no somos un medio de comunicación. Total, que al final apechucaron desde el Ayuntamiento de Cádiz, nos metieron en el concurso, nos colaron, ya no hemos salido, no sé si afortunadamente o no, pero seguimos ahí. Este año hemos hecho 17 concursos, y en ese primer concurso fue en el que dimos el gran subidón de audiencia, y a partir de ahí terminó el concurso, y decidí, porque todavía no habíamos montado la empresa, todavía no me había hecho yo autónomo. A partir de ahí decidí ya crear la empresa, intentar que fuera un negocio, y me hice autónomo. Había por ahí en ese momento una ayuda al autoempleo de la Junta de 4.500 euros, algo así. Nos costó también un trabajito conseguirlo, porque al parecer solo la daban a gente que había hecho cursillos de formación con Andalucía Emprende. Andalucía Emprende nos llamaba no sé qué Orienta antiguamente, no sé si han cambiado el nombre, y si no, digamos, había seguido el filtro y había hecho tus cosas por allí, no te daban la subvención. Total, al final, no sé por qué, no la dieron. Firmada por Bousa, por cierto, que ahora escribe libros y está en la cadena SER. Bueno, total, y a partir de ahí empezamos a ser empresa y empezamos a, bueno, ¿cómo se consiguen clientes? Entonces, claro, me acuerdo que, claro, estoy hablando del 2000, eso era el 2005. Yo tenía en esa época 25 años por ahí. Yo era totalmente iluso y yo, como os cuento, yo no tenía ni idea vamos, ni de que un autónomo tenía que echar la declaración de la renta a la fuerza, aunque tuviera o no tuviera ingresos. Me enteré cuando le fui allí a Hacienda a entregar una vez las declaraciones de trimestral y me dijeron que aquí no sale un piloto de que hace 2 años que no entrega la renta. Y yo, ¿cómo? Pero no me pusieron sanción. ¿Por dónde iba? A ver. Bueno, básicamente, que el motivo de crear el periódico fue un poco circunstancial. Cuando lo teníamos creado, dijimos, esto nos gusta. También, espérate, en 2004, 2005, nosotros hacíamos la página en front page. El front page era hacer un periódico nuevo todos los días. O sea, era artesanal totalmente, y era acabar todos los días a eso de todas las 3 de la mañana y levantarte a las 9. Era verdadero sacrificio, pero en esa época todavía tenía unos 20 y pocos años y todavía uno tenía un poquito más de vida que ahora. Ahora, si tuvieras que hacerlo ahora como lo hacía antes, no sé si seguiría vivo. Nos llegaron los primeros anunciantes, básicamente, más que gente conocida, gente que entraba en la página y que vio esos banners que teníamos de pon tu publicidad aquí y nos contrataron. También me acuerdo que esa manera, era una tienda, un kebab de por aquí de San Fernando, que muy ilusionado nos hicieron también que hiciéramos la página web y tal y cual, y luego para cobrarle teníamos que ir cada mes a cobrarle, creo que eran, no sé si llegaba a 150 euros, y nos tardaron en pagar como 6 meses, algo así. Vamos, que era... Claro, nuestra idea, o mi idea desde que empecé el periódico digital circunstancialmente, es que yo no quería hacer un periódico digital. Yo quería que eso fuera la plataforma para que Diario Valle de Cádiz pudiera sacar su edición en papel. Y ya cuando uno se mueve por aquí, conocí a un concejal aquí en San Fernando, me derivó contándole mi idea, mi historia tal y cual, me derivó a un empresario de aquí de San Fernando, del metal, que al parecer estaba buscando a alguien en el que invertir dinero. No sé si le sobraba o lo que sea, y quedando con él una vez, le conté mi historia de que quería hacer un periódico con papel y tal y cual, le gustó la idea, o le gusté yo o algo, y en el 2016 nos pusimos en la tarea de hacer la edición en papel, que lo presentamos en la Feria de San Fernando en julio del 2016, que vino Antonio López a presentarlo, por cierto. Empresarialmente, por cierto, allí sí pudimos contratar a gente que nos apoyara. Pero claro, es que la idea, lo que hablamos con este hombre, con este inversor, era que yo me dedicaba a todo lo que era la parte creativa, la parte comercial, la parte, o sea, hacer el periódico, y todo el dinero que necesitara me lo ponía él. Pero claro, yo estaba viviendo un sueño.
hacer ese primer número nos costó como una inversión, el número y luego una fiesta que hicimos en la feria tal y cual, esa te la perdiste, Ramón, costaría unos 12.000 euros, algo así más o menos pudo costar la inversión. Y nosotros le sacamos al periódico, nosotros, porque al final convenimos que todos los ingresos que sacara el periódico me los llevaba yo, para pagar también a la persona que tenía tal y cual, pero básicamente era para mí. Y sacamos unos 16.000 euros en publicidad. Facturamos. Fue un exitazo en cuanto al negocio para mí. Pero claro, el inversor me lo explicaba, era un gratuito 40.000 ejemplares a repartir en toda la bahía. Era un bastinazo porque es que nos sobraron ejemplares. Sí, que nos quedaron palés que es que no pudimos repartirlo. Contratamos a una empresa tal y cual. Fue un poquito también cutre, pero total. Al poco de eso, hablando con el inversor, me dijo que yo creo que, como también os recomiendo a todos los que intentéis emprender un medio de comunicación, que podríamos haber hecho un plan de empresa antes de esto. Y digo, sí, pero tú eres el que sabe, tú eres el que tendrías que haberlo encargado. Lo encargó y la empresa, que aparte era su amigo tal y cual, me dijo que esto no iba a llegar a ningún lado. Total, a partir de ahí mi inversor empezó a dejar de lado la idea, empezó a dejarme de lado, hasta que en un momento le dije que yo me voy. Me voy con mis 16.000 euros que hemos sacado de aquí, pero me voy, total, y a partir de ahí pues pudimos seguir dándole vueltas al periódico digital. Intenté potenciar el periódico digital siempre con la idea que todavía tengo, que es de poder algún día volver a tener no tuvimos un número nada más, pero bueno, volver a tener una edición impresa, que lo intentamos cuando llegó el Bicentenario. El Bicentenario de la Constitución de 1812 aquí en Cádiz se dividió en dos, en San Fernando en 1810, en 2010 y en Cádiz en 2012. Entonces, a partir de ahí vimos la oportunidad de hacer un producto complementario al periódico, que era la revista Bicentenario. La estuvimos viendo también por allí y tal y cual. Y como todos, nos dijeron que la idea era muy buena y no sé qué. Eso fue en el consorcio del Bicentenario, pero que no tenían dinero. Al poco vimos que el Diario de Cádiz sacaba una idea que era muy similar a la nuestra, el papel, y apoyada por el consorcio. Total, que sacamos la revista no sé si se acuerda, sacamos la revista en digital. La verdad es que fue un trabajazo, nos quedó un producto muy guapo, pudimos conseguir algo de publicidad para la revista, pero claro, no era lo mismo haberla sacado en papel, porque estuvimos acompañando todo el Bicentenario desde el 2010 hasta el 2012, contando todo en revistas que en principio eran cada 6 meses, luego cada 3, luego y en el Bicentenario fue cada 2 meses, creo que fue. Y todo eso complementado con el periódico diario. Sí, fue un curro bestial. Pero seguíamos con la idea de seguir, digamos, cumpliendo hitos, y cada vez el periódico iba teniendo más audiencia, más notoriedad. Quizás no hemos llegado todavía a tener la notoriedad a pie de calle que quisiéramos. Todavía no hemos sabido, digamos, explotar el potencial como valla publicitaria que nos gustaría tener, pero es verdad que cada vez necesitamos hacer menos labor comercial, que odiamos, y cada vez nos vienen más agencias e instituciones que son las que nos preguntan, oye, ¿se puede meter publicidad? Y a partir de, si el periódico iniciamos en el 2014, en 2015 empecé a hacer empresa, a partir del tema de, fíjate, a partir del tema del Bicentenario o un poquito antes, fue cuando empecé a vivir del periódico. O sea, a tener unos ingresos que pudieran decir que yo, pues de esto se puede vivir. Ahora se puede decir que más que sobrevivo, sí, se puede decir que vivo, pero claro, vivo yo. Yo no puedo tener ahora mismo a nadie más contratado, que sería lo ideal para poder dar salto y poder crecer. Es verdad, me he creado mi propio puesto mi propio puesto de trabajo. Es muy sacrificado, es muy jodido, es muy quitarte vida social. Eso también os lo digo. Podríamos ir a lo fácil.
sea, veo que durante todo este tiempo que, claro, que sí, lleva 18 años, durante estos 18 años, sobre todo a partir de la crisis del 2008 por ahí, yo he visto nacer, es que no puedo ni contar, incontables medios de comunicación o micromedios de comunicación de gente que ha salido de periódicos o de gente que ha intentado buscarse la vida por aquí y que han durado meses o han durado años y han desaparecido. Así. Entonces, claro, verme yo que puedo seguir todavía viviendo, porque al final estoy viviendo con los ingresos que me da el periódico. Es una satisfacción, pero también es una satisfacción un poco incompleta, porque es verdad que mi aspiración inicial, que sigue siendo que el proyecto pueda ser un periódico en papel y un periódico que, aunque lo intentamos, pero un periódico que pueda ofrecer más temas propios, pero claro, es que todo eso es más que dinero, es tiempo. Y el tiempo que hace tener que hacer una edición diaria todos los días, con al final cierta globalidad de la bahía, intentar tocar toda la bahía todos los días, y aparte intentar hacer temas propios, y aparte hacer de comercial, y aparte hacer el presupuesto que nos ha pedido y aparte que se ha caído la página y tenemos que hablar con el del servidor, y aparte intentar arreglar un tema de la página que se ha jodido, no sé cuánto. Todo eso es muy jodido, por eso, si queréis hacer un proyecto, si vais a ser autónomo, pensar que tenéis que tener muchas ganas, mucho... Y voy a pasar de... A ver, tenía por aquí apuntar varias cosillas. Es verdad que el tema, por ejemplo, de los incontables medios de comunicación estos que he visto nacer, muchos medios son calcados. O sea, son medios que nacen para meter notas de prensa a piñón, en plan de mandarme todo lo que podáis y las meto sin leerlas, sin cuestionarlas, sin nada. Y claro, el modelo de negocio en base a medios de comunicación que escupen todo lo mismo, no lo veo. O sea, no sé cómo lo vieron los que intentaron crear los medios de comunicación así. Si creas un medio, tendrás que ofrecer algo distinto o intentar ofrecer una visión distinta de lo que ofrece todo el mundo, pero si al final quieres un medio de comunicación para utilizarlo como repositorio de nota de prensa que te manda todo el mundo sin quitar una coma, si vais por ahí, señores, que queréis emprender en este tema, os digo que no. Lo llamo yo, aunque la expresión no es mía, son los periódicos churros, que no sé dónde leí por ahí, pero me gustó, y uno de los lemas de nuestro periódico es que no hacemos churros, porque una de las cosas que tenemos es que nos gusta profundizar, o sea, preferimos hacer un contenido madurado y reposado que meter algo ya y vámonos que nos vamos. Aunque sepamos que estamos perdiendo audiencia, pero preferimos lectores, como decía la compañera Espe, preferimos lectores al final a meros clics que llegan ahora y se van mañana, porque es que en realidad han llegado casualmente porque han visto el enlace en Google o alguien le ha mandado el enlace por WhatsApp. Preferimos gente que vaya entrando todos los días en el periódico y que al final tenga el periódico como una referencia. Si se mete todos los días en el Diario de Cádiz, vale. Se mete todos los días en La Voz, no sé cómo se atreve todavía la gente a meterse a La Voz, pero bueno, vale. Y que se meta también el nuestro como una costumbre diaria, pero no que se encuentre una noticia que la había por allí, que cliqué, que a los 3 segundos salga porque se ha equivocado. No. Por eso digo que nosotros, y creo que por ahí es una de las partes donde enfocamos la diferenciación de nuestro periódico, es que buscamos lectores, no buscamos clientes. Una vez escuché al hijo del escolar, que ahora mismo no me sabe el nombre, en Sevilla, fue en el acto que me invitó Ramón, que él decía eso. Él hablaba de la audiencia como, tenemos clientes. No, colega, o sea, yo no quiero, o sea, yo no veo a la gente que lee nuestras informaciones como alguien para que después pueda ir a una empresa a decirle, mira, tengo todos estos números que me leen. Yo prefiero decir que yo tengo gente que me lee. No sé si me explico lo que quiero decir. También lo que damos importancia en la página es que intentamos todavía crear una jerarquía en las noticias. O sea, nosotros no vamos metiendo noticias, pim,
y que aparezcan en la portada como puede aparecerte en la primera, yo qué sé, cualquier chorrada y la noticia importante queda abajo. Siempre intentamos crear una portada principal. De hecho, creamos todos los días una portada, digamos, como si fuéramos, porque como mi idea es hacer un periódico en papel, nosotros en digital seguimos intentando hacer un periódico en papel. Todos los días tenemos una portada y tenemos un número de esa portada. De hecho, la seguimos todos los días en Instagram, que nos queda muy bonita. Y... Dani, perdóname. Dime. Perdóname, dentro de todo lo disperso que eres y que vas mezclando muchísimas cosas, pero No, llevamos ya no me digas, no me digas. 22 minutos, entonces vamos a darle, si te parece, el Vale, turno, perdón. para respetar un poquito los tiempos, ¿vale? Vamos a darle el turno a José Antonio y ya después al final, cuando terminemos todo, pues completamos aquello que nos haya quedado faltado por decir, alguna pregunta, alguna duda o demás. A lo que se refería Dani perfectamente es lo que se suelen denominar, ¿no? Los usuarios parroquianos de los paracaidistas, aquellos que te visitan fielmente a tu página web, de aquellos que te llegan directamente por algún rebote, etcétera, y que realmente no son los usuarios de valor, ¿no? Y también una de las claves que ha dado Dani es una de las claves de lo que tiene que ver con el periodismo emprendedor. A nosotros, cuando estamos en la facultad, se nos enseña a ser periodistas y a escribir bien o a hacer buenas noticias, ¿no? A crear contenido de calidad, pero no se nos enseña a ser gestores o a ser empresarios o a tener conocimientos empresariales como para poner en marcha un proyecto. Esa es una de las claves, creo, que intentamos hacerlo también en Sembra Media y que creo que también es importante trasladarlo y de la manera en que se pueda hacerlo ver en las universidades, el hecho de ese conocimiento empresarial para que la gente pueda poner en marcha su proyecto, más allá de todos los conocimientos que nos aplican en cuanto a la profesión periodística, ¿no? Bueno, pues para terminar, le damos la palabra a José Antonio Barrio Nuevo, que es el fundador de Un Periodista en el Bolsillo, que cumple, precisamente ayer cumplía 10 años, que lo vi también en las redes sociales, con lo cual estamos aquí también de aniversario, entre uno de los más pioneros y de los primeros que se pusieron en marcha como Dani, a también ahora un aniversario como el de José Antonio. José Antonio, tienes la palabra para contar tu proyecto. Muy bien, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de poder contar un poco la experiencia que he tenido yo y sobre todo esperando que sirva de utilidad también algunas de las cosas que os pueda contar esta tarde. Yo me licencié en periodismo en Sevilla y prácticamente al terminar la carrera empecé a trabajar en radio y en televisión aquí en Granada. Empecé a trabajar en la cadena SER, en lo que fue local de televisión y demás, y estuve trabajando en la radio hasta 2012, unos 12 años. En ese momento hubo limpieza en la radio aquí en Granada y bueno, prácticamente la redacción de informativos nos echaron a todos a la calle. Eso fue abril de 2012 y en ese momento fue en el que yo decidí montar un periodista en el bolsillo. Vamos, prácticamente al día siguiente de que me despidieran, empecé a hablar ya con un amigo informático para ver un poco cómo le metíamos mano al proyecto. Y pues ayer hice 10 años, pues en abril me despidieron, en junio estaba montado ya el proyecto con los primeros contenidos como para poder salir a la luz. Y lo que sí tuve claro desde el principio es que quería montar un medio de comunicación, quería montar mi propio medio de comunicación, por un lado para poder seguir ejerciendo el periodismo, porque me habían apartado del periodismo y yo quería seguir ejerciendo el periodismo y la manera más rápida en ese momento pues creí que era montar mi propio proyecto. Entonces, por un lado, seguir ejerciendo el periodismo y por otro lado tenía claro que quería buscar un nicho muy específico. O sea, hacer contenido, no dedicarme a información general, sino a hacer contenido muy específico. Y un poco pues en esa tormenta de ideas, en ese analizar un poco también el bagaje que había tenido trabajando como periodista y los contactos que había tenido con diferentes colectivos, pues sí es verdad que había hecho algún reportaje, había cubierto alguna información relativa al mundo de la ilustración aquí en Granada y sí que había un poco esa demanda por parte de ese colectivo de un poquito más de atención.
Y eso fue lo que me hizo dirigir un poco mi mirada hacia ese sector de la ilustración. Entonces, es verdad que mi caso es un poquito diferente, pero bueno, creo que seguramente alguna de las cosas que os cuente pues pueda ser de utilidad. Es un medio de comunicación muy, muy, muy específico, o sea, está dedicado única y exclusivamente al mundo de la ilustración. Y los contenidos al 90%, diría yo, son entrevistas con ilustradores. Evidentemente también hay noticias de eventos, de exposiciones y demás, pero el 90% son entrevistas. Como decía, la filosofía un poco del blog era esa, poder seguir ejerciendo el periodismo en un sector en el que no se estuviera haciendo nada específico. Había blog, había páginas web en ese momento que hablaban de cultura en general, que abordaban diferentes aspectos. Había mucho blog personal de ilustradores, ilustradoras, de editoriales, que sí que abordaban el contenido, pero evidentemente era un contenido un poco más personal, ¿no? No había ningún medio de comunicación específico solo de ilustración y creo que encontré ese hueco y creo que acerté en el sentido de que hoy en día es un proyecto que está muy bien visto y sobre todo muy bien valorado por ese sector de la población, por ese sector profesional realmente, aunque hay evidentemente un abanico de público más amplio, pero al final los ilustradores y las ilustradoras son evidentemente esa comunidad, ¿no? Que decía también al principio, ¿no? Que hay que buscar. Yo creo que mi comunidad está principalmente ahí en ese sector, ¿no? Como decía, en junio de 2012 nace el proyecto, no recuerdo si fue en enero o febrero del año siguiente, hubo un punto de inflexión en el sentido de que fue un espaldarazo grande para el proyecto. No sé si recordáis, no sé si se sigue celebrando el concurso que organizaba 20 minutos de 20 blogs, que había diferentes categorías y demás. Bueno, yo decidí, como estaba empezando, apuntarme al concurso en la categoría de cultura y tendencias, que era la que encajaba en ese momento. Y bueno, pues la verdad que fue un proyecto que fue muy votado, pero que luego sobre todo pues fue muy bien valorado por el jurado y de hecho pues fue el proyecto que ganó el premio al mejor blog de cultura y tendencia en ese año, ¿no? La putadilla fue que se quedó finalista al mejor blog del año, pero competía ese año con Yo fui a EGB, que por aquí pues sabemos de qué va la película, y ese es verdad que era un proyecto que conectaba muy bien con la gente y que llegaba muy bien con la gente, y entonces pues ese blog fue el mejor blog de ese año. Entonces me quedé sin la pasta, por decirlo de alguna manera, me quedé sin el dinero, pero bueno, independientemente de eso, como podéis comprender, fue un espaldarazo al proyecto, de visibilidad, de aumento de visitas, en fin, de que se conociera mucho más. A raíz de ahí, el proyecto, bueno, como decía también el compañero, el proyecto soy yo, aunque cuando hablo del proyecto me gusta hablar en plural, pero el proyecto al final soy yo. Y cuando nació el blog, de manera paralela, me uní a otros compañeros que trabajaban también en la televisión local aquí en Granada y montamos una cooperativa de trabajo. Y montamos una pequeña productora audiovisual, ligada también a otros proyectos. Montamos también un espacio de trabajo compartido, un coworking en el centro de Granada. Y al final el blog se convirtió en un proyecto personal, pero bueno, al final estaba ahí también como una vía más de trabajo en la empresa, ¿no? En ese sentido, es verdad que a la hora de monetizarla o de buscar ingresos o de invertir en el blog, al final no se ha llevado el 100% de mi tiempo y por lo tanto creo que hay muchas cosas que todavía se pueden indagar y que se pueden hacer y que creo que puede generar muchísimos más ingresos, pero bueno, es verdad que la actividad profesional, como me lleva por otro lado, por el tema del vídeo, ahora el tema del streaming, pues nos tiene también un poquito más atado a eso y el proyecto está, pues bueno, como en un... No me gusta decir en un segundo plano, pero es verdad que al final es el que menos ingresos genera, evidentemente, y al final pues atiende a otras cosas. En el sentido de los ingresos, el tema de la publicidad, hemos tenido alguna inserción de publicidad así puntual y demás, pero evidentemente no es la fuente de ingresos de un periodista en el bolsillo ni de lejos. También creo que ahora, 10 años después, y como está posicionado y como está visto dentro del sector, creo que sí tendría más potencialidad a la hora de presentarme
con unas tarifas, con unas propuestas y de que la gente invirtiera en el formato publicidad en el blog, pero creo que los ingresos han venido un poco por otro lado. En la línea también un poco de lo que comentaba Espe en su intervención, ¿no? Esos servicios profesionales que podemos aportar nosotros como periodistas y que sí me lo han requerido por parte, pues, de editoriales, de asociaciones de editoriales, en fin, gente de este sector en el que metí la cabeza hace ya tiempo, en el que me tienen como un referente a la hora de hablar de información relativa al sector y me tienen como un referente a nivel profesional en el sentido de periodista, creación audiovisual o últimamente, de forma más reciente, con el tema del streaming. Entonces, ¿qué pasa? Que sí que generan encargos profesionales que al final, si te pones a pensar, realmente vienen por parte del blog y de la existencia de ese proyecto, pero que tienen otras características, ¿no? Otros ingresos para el tema de un periodista en el bolsillo vienen de la cobertura de eventos. Desde que nació siempre, al principio fue una apuesta por ir a eventos tanto nacionales como internacionales. Ahí igual se me fue un poco la pinza, pero bueno, yo creé el blog y me fui al encuentro más importante a nivel internacional de ilustración, que es en Bolonia. Me fui a Valladolid, me fui a Vitoria, en fin, me fui a los principales eventos, tanto nacionales como internacionales, para dar a conocer el blog y evidentemente para empezar a conocer a la gente. Y al final, esa ha sido otra fuente de ingreso, en el sentido de que cuando hay algún evento de estas características, y muchas veces pues, nos llaman, nos contratan para hacer una cobertura un poquito más amplia, en el sentido de que, independientemente de que se mete publicidad del evento en la página, pues hay una cobertura especial que también se paga a la hora de hacer determinados reportajes o determinada cobertura en redes. Pues esa ha sido también otra fuente de ingresos. O como digo, esos otros servicios, pues ahora ha habido muchos encuentros que han sido de manera virtual o que se ha querido llegar a más público y se ha requerido de streaming, eventos dentro del sector de la ilustración o del sector editorial, y al final han recurrido a nuestros servicios para hacer esa cobertura. Otra línea también que salió a raíz de este proyecto fue un taller de redes sociales, pues dirigido precisamente para ilustradores. Pues al final también he impartido en alguna ocasión ese taller que nació a raíz del trabajo que desarrollaba con esta página web. Y al final, sobre todo, ha sido eso, ese universo paralelo profesional por donde han venido un poco los ingresos. Hice un experimento con el tema en su día con el pago por contenido, pero bueno, en este caso fue un experimento con el tema donaciones. Fue presentar un poco la propuesta, ¿no? Tantear un poco al público a ver cómo lo veía, y la respuesta magnífica, qué buena idea, qué proyecto más interesante, qué tal y cual, pero bueno, luego realmente llegó a ingresar donación una única persona. Es verdad que fue hace tiempo y no sé cómo funcionaría ahora, a lo mejor investigar nuevas líneas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero en aquel momento aquello pues no funcionó. Y luego una de las fórmulas, que tampoco es que da un dineral, pero bueno, es verdad que siempre he querido que lo que hubiera de publicidad o en esa línea dentro del proyecto estuviera relacionado con el tema. O sea, muchas veces a lo mejor me han dicho, oye, pues vamos a meter publicidad de muebles, por poner un ejemplo, ¿vale? Nunca he querido que en esta página, en este proyecto, hubiera contenidos, aunque fueran pagados, que no tuvieran nada que ver con los contenidos del proyecto. Y en ese sentido, bueno, voy a compartir un momentito para que veáis un poco la estructura, que es súper sencilla, pero sobre todo por explicar. Creo que lo veis, y si no veis la página me lo comentáis. Pero bueno, otra de las fuentes hay algún espacio para publicidad, que algunas editoriales, es verdad, como digo, que al final sí que lo hacen. Pero bueno, por ejemplo, otra fuente de ingresos, en este caso hay, por ejemplo, está Doméstica, que imagino que lo conocéis, que hacen cursos de formación y demás. Y está la figura del afiliado, en el sentido de que yo puedo generar mis propios enlaces personificados y la gente que digamos que pinche y contrate el curso a través de mi página
al final te lleva una comisión, ¿no? Como fuente de ingresos. Creo que tiene su potencial, entre comillas. Evidentemente, el proyecto no podría vivir de eso ni de lejos, pero también soy consciente de que si lo trabajara más y lo potenciara más, pues bueno, al final no deja de ser una fuente de ingresos para el proyecto. Y así, en líneas generales, bueno, es un proyecto visualmente muy sencillo, visualmente muy rico también, porque a lo que se refiere el tema de la ilustración, pues da muchísimo juego. Y como os digo, el 90% que os decía son contenidos de entrevistas, con ilustradores tanto nacionales como internacionales. Y la estructura muy sencilla. Hacemos también cobertura de eventos, como decía, tema de exposición, tocamos el tema del cómic, además del álbum ilustrado. Y bueno, luego sí que últimamente, pues ya a raíz un poco del tema audiovisual, empezamos a meter contenido en vídeo, porque es verdad que algo también que hemos estado potenciando desde la productora ha sido el tema del periodismo móvil y todo el tema del audiovisual trabajado con el teléfono móvil. Y en ese sentido, aparte de hacer algunos reportajes que van también en la página web en formato audiovisual, es otra vía de ingreso, en el sentido de que, como también hacemos formación de vídeo con móvil, de grabación y edición de vídeo con móvil, pues también hay colectivos relacionados con los contenidos de la página que han requerido también nuestro servicio en ese sentido, ¿no? Han requerido también esa parte de formación. Y yo me callo ya y prefiero que, si la gente tiene preguntas, pues creo que puede ser también más interesante. Y muchas gracias. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Bueno, a mí me encanta la diversidad de los 3 distintos proyectos, por su tipología, por el tiempo además en el que llevan, por cómo se han ido adaptando, con lo cual yo creo que muestra un poco la panorámica de lo que tenemos aquí en Andalucía, de distintos tipos de emprender, ¿no? En lo que se refiere a proyectos periodísticos. Bueno, dejamos este tiempo precisamente para eso, para cualquier pregunta que podáis tener, cualquier duda, tanto los propios que habéis participado de los otros proyectos como los que estáis asistiendo. Así que os doy la palabra a cualquiera que quiera preguntar. Mira, quiere preguntar, por ejemplo, Ricardo. Hola, ¿me oís? Sí, ¿no? Sí, te escuchamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias al colegio y a todos los que habéis participado en ilustrarnos y iluminarnos un poco en este mundo del emprendimiento. Yo también tengo una empresa de comunicación, un poco distinta, no es un medio, pero bueno. Y yo tengo 2 preguntas para José Antonio y 2 para Esperanza también. A ver, para José Antonio, has comentado José Antonio, el tema de los vídeos, ¿no? Que has incorporado vídeos. Yo conozco tu página, sé que tienes incorporado llamarlo sección, pero bueno, cuando aparecen ahí los vídeos. Yo te quería preguntar, esta primera pregunta es sobre el tema de las mediciones. No sé si tienes posibilidad de medir si el contenido escrito tiene más visualización que el contenido de vídeos. Me gustaría que me contases un poco sobre eso. Y después la otra pregunta, que también va para ti, es sobre, has dicho antes una frase que es demoledora, que es el proyecto soy yo, y mi pregunta va por ahí. En un medio, no sé, como yo lo visualizo, ilústrame si es así también, creo que, claro, las diferencias de perfiles que hacen falta ponerlo en marcha, o sea, que te dedicas al contenido, lógicamente, hablamos de que también tienes que ser impresor y tal, tienes que ser un emprendedor y tal, pero después tiene también otra serie de facetas que para el medio son fundamentales, que es la área comercial, o sea, ir a llevar esas cosas comerciales para después poder monetizar el proyecto. ¿Te escucha, Ricardo? Se te escucha una mijita regular. Un poquito regular, además, moviéndote así mucho como te estabas moviendo, como que... ¿Mejor ahora? ¿Mejor ahora? Ahora mucho, vamos, ahora ni punto de comparación. Me he quitado el pirindoleo y me quedo con el... Ahora vamos, divino. Mac, ahora como si estuviera aquí al lado mía, vamos. Vale, no, te decía que la necesidad de equipo, es decir, el tema de cómo solucionas el problema de como web, porque eres el creador de contenido, pero también te conviertes en el webmaster, te conviertes en el divulgador, te conviertes en el comercial. Entonces, eso de cómo se soluciona todo un equipo, siendo uno nada más, para mí es una incógnita que me gustaría que me resolviera. Y si te parece, hago también las 2 preguntas para Esperanza y ya después que ellos distribuyan.
Para Esperanza, las dos preguntas son, me decías que vuestro medio es un medio de lectura tranquila, de largo contenido, ¿no? de contenido con aliento, creo que has llegado a decir. Mi pregunta va por el tema de esas audiencias nuevas que hay, donde los consumos son tan rápidos que, bueno, la red social que más está creciendo ahora es TikTok, por ejemplo, ¿no? Consumos súper rápidos de menos de 30 segundos, no tienen aguante, ¿no? Para leer. Yo te quería preguntar si también has estudiado un poco eso, o sea, ¿qué tipo de público es el que te lee y si el público joven, que me parece además que es un público muy permeable a nuestra profesión y importante que nosotros podamos calar ahí también, si también es un público que entra también en este tipo de contenido. Y la otra tiene que ver con algo que has comentado de uno de los socios cuando se fue, que es la pregunta del millón. Si sois agencia también, ¿cómo casa eso después con la independencia? Te quiero decir, ¿cómo resolvéis el que a lo mejor la agencia, como una fuente de información, no vincule ese contenido como un anunciante privilegiado que tiene un cliente de la agencia para tener un trato preferente dentro del medio, ¿no? Y ahí quedan las preguntas. Sí, José Antonio, ¿Empiezo yo? si quieres. Sí. Venga, pues Claro. muy rápido. Respecto a la primera pregunta, Ricardo, el tema de esos datos, ¿no? Si la información en texto funciona mejor, la de vídeo. Es verdad que el tema estadística de visita y demás lo tengo, y soy un poco dejado, pero lo tengo abandonado. Pero sí te diría que funciona por ver, a ver, al final tienen un poco su espejo en las redes sociales, ¿no? Que al final, lo que comentaba también el decano al principio y tal, ¿no? Como esas redes canalizan también un poco público hacia el portal, y yo la he utilizado también en ese sentido. Y es verdad que en mi caso, por ejemplo, las publicaciones que hacemos de reportajes que hemos hecho en vídeo han funcionado mucho mejor que las publicaciones que hemos hecho compartiendo el enlace o con solo texto. Creo que sí que funciona mejor el contenido audiovisual. También es verdad que es menos cantidad de contenido visual que contenido de texto por las circunstancias, ¿no? Requiere muchísimo más trabajo y tú lo sabes que te dedicas a eso. O sea que es más complicado, pero creo que sí que funciona mejor en ese sentido de cara al público. Y luego lo que comentabas de los perfiles, sí, al final, a ver, aquí hay truquillo en el sentido de que yo llego hasta donde yo llego. Es verdad que yo trabajo en una página de WordPress, o sea que funciona súper sencillito para que yo pueda hacerlo prácticamente todo, para que yo pueda meter incluso los banners. O sea, yo eso lo puedo hacer, pero evidentemente tengo el respaldo de una persona a la que contrato, o sea, una persona que es autónoma también, que se dedica a eso, y que, por ejemplo, cuando cumplimos 5 años hicimos un cambio de imagen, o sea, remodelé completamente la página web, evidentemente se encargó una persona que sí que controla. Entonces, es verdad que como el proyecto tampoco tiene una entidad económica propia suficiente como para ampliar plantilla o tener a gente o colaboradores, porque eso sí, el día que yo tenga colaboradores tiene que ser porque les puedo pagar esa colaboración, evidentemente. Y en este caso la parte técnica, como evidentemente no la controlo, yo no lo puedo hacer, pues se contrata a una persona que lo sabe hacer, su factura se le paga y listo. Así es un poco como yo lo he trabajado. Me toca. Nosotros, a diferencia de José Antonio, nosotros lo medimos todo, pero súper medidos, somos adictos al Google Analytics. El periodismo de largo aliento, que era el que me comentaba. Nosotros promediamos entre 500.000 y 600.000 páginas vistas al mes. Pero, eso, páginas vistas, pero visitantes únicos estamos en 230.000, más o menos. Este es el último mes, visitantes únicos. ¿Qué quiere decir? Que nuestro visitante único es fiel. Lee más de una y otra noticia. Nosotros, como hemos comentado, somos adictos al Google Analytics, lo medimos todo y además probamos secciones, las quitamos en función de la respuesta que da a la gente. El periodismo de largo aliento lo tenemos solo implantado en fin de semana, que es cuando nosotros hacemos Zoom, que son las entrevistas en profundidad, donde también tenemos vídeos, los reportajes en profundidad, todo tipo de historias, lo tenemos el fin de semana porque es cuando nos funciona, y nos funciona con un tipo de lector de 50,
45, 50, 55 como máximo. Entre semanas, cuando nosotros más sacrificamos ese periodismo que nos gusta, tenemos que meter sus textos y cosas así más rápidas, y ahí sí que nos baja, entre semanas nos baja la media de lectores, estamos entre unos 35, 44, más o menos, y entonces lo que hacemos es equilibrar para que no se pierda la esencia del periódico. Que nos gustaría que el fin de semana, que es tipo magazine, fuera los 7 días, pero claro, entonces mis visitas bajarían bastante más, ¿no? Pero ya te digo, con un tiempo de lectura de 2 minutos, te puedes imaginar que la gente está ahí un ratito, porque es que además que nosotros lo reconocemos, que 15.000 caracteres en digital en un reportaje es para echarle tiempo, es para echarle huevos, si te ha permitido decirlo. En cuanto a la agencia, somos muy estrictos, muy escrupulosos con lo de la publicidad. Pero muy mucho, incluso hasta el hecho de instituciones. Nosotros, el periódico tiene muy poca colaboración con instituciones públicas, es decir, Junta de Andalucía, Diputación, Ayuntamiento, sí es verdad que esos van por libre y de otra manera, ¿no? Somos muy escrupulosos por mantener mucho la independencia. Entonces, cada vez que tenemos un cliente nuevo en la agencia, se lo decimos, el periódico se paga aparte. Que tú seas cliente mío y yo te lleve la comunicación, no queda implicado que las notas de prensa que yo mande a los medios de comunicación vayan a salir en el periódico. El periódico se paga aparte. Otra cosa es que el cliente haga una cosa interesante. No sé, por ejemplo, tenemos el Colegio de Economistas, lo llevamos nosotros y a veces sacan informes económicos que son interesantes y evidentemente los publicamos, ¿no? Pero es una de las cosas y además lo ponemos en el contrato por escrito. Somos muy escrupulosos con eso. Y además, como normalmente las personas que llevamos pues somos 4, los socios somos los que llevamos los clientes, por aquello de que no dejas tú lo que te da de comer al trabajador, ahí somos un poquito, en la parte poco democrática que tenemos en nuestra esencia, pero es verdad que normalmente cuando tenemos que escribir algo de algún cliente lo hace el otro socio. Es decir, si yo llevo los colegios profesionales y hay que escribir algo del colegio economista, lo lleva el otro compañero, para no tener el sesgo de darle un beneplácito de más. Es decir, como a mi cliente le voy a hacer la pelota de más. Somos bastante meticulosos con eso, se nos cuela como todo y a veces es verdad que siempre te dicen, pónmelo en el periódico y alguna vez cuela, ¿no? Pero intentamos ser bastante escrupulosos con eso. Bueno, sí, dime, José Antonio. Sí, no, es por una pregunta que creo que está en el chat de José. Sí, a eso iba. No sé si, vale, lo digo porque como pregunta, bueno, si quieres formula tú la pregunta. Sí, José Barrera plantea y pone en valor el registro, el Ronda de Medios Digitales Andalucía que tenemos en el Colegio de Periodistas, que es una idea brillante, sin duda, y que comenta que le da la impresión que las administraciones públicas no quieren hacer, ¿no?, mucho uso de esa herramienta. Y habla de los 3 medios que estamos hoy aquí. Dani sí está dentro del Ronda, ¿verdad? Quien no está es en la Contra, ¿no? Y no estamos por perezosos, Vale. por perezosos, porque no nos da tiempo ni a preparar un papel, básicamente, Claro, pero no porque no... Y además claro, que creo que está por aquí Ginés Donaire, compañero, que está también en el colegio, y no es porque no nos lo hayan dicho 50 veces en el colegio de Jaén, pero es porque nos tenemos que sentar y preparar para el papeleo, básicamente claro. Por eso, sí, no por otra cosa. Por supuesto, por características y por características demás, se cumplen, eso sí. ¿no? Sí, bueno, y preguntaba si tienen alguna rentabilidad más o menos tangible como consecuencia de estar en el Ronda. Os lo pregunta a los otros 2 que estáis, a Dani y a José Antonio, y qué ideas podéis tener para mejorarlo, que yo creo que ahí, ya que está aquí Juan Pablo, pues podría también responder un poco a esa cuestión. Si queréis, José Antonio y Dani. José, yo si me permite un momento, José. Sí. Como soy la única que no está en el Ronda, por aquello de las administraciones, nosotros, verdad que por ejemplo, con la Junta de Andalucía, con la última legislatura, ya entramos a negociar al nivel de la dirección general, ¿no? Y a nosotros siempre lo que nos han pedido certificados de audiencia certificados por Google. Nunca nos han pedido ni un registro ni que nos certifique un colegio o tal, sino siempre los certificados de Google, cosa que nosotros lo criticamos porque decimos, bueno, que sí, que Google te certifica tu audiencia, pero no te certifica tu calidad o que sea como medio. Entonces, es un apunte que pongo aquí como la única que no está. Vale. Bueno, pues José Antonio y Dani, si queréis responder a lo que plantea el compañero José Barrera. Yo muy rápido, si me permite, Dani, simplemente, a mí como rentabilidad, yo creo que existiendo como existe, a mí me da
para mí es una seña de calidad del medio. O sea, yo que el sello esté ahí en mi medio de comunicación es un sello para mí es un sello de calidad. ¿Y qué se podría seguir haciendo? A ver, en Granada sí que tenemos el caso de que en la capital, por ejemplo, el Ayuntamiento de la capital llegó a pedir el Ronda para su pliego de publicidad a medios de Granada. Es verdad que desconozco si lo sigue pidiendo o si lo ha vuelto a pedir, pero en el caso de Granada lo pidió y creo que al final se cumplía un poco el objetivo o uno de los objetivos del Ronda de que realmente la publicidad vaya a medios serios y contrastados y que realmente trabajen de forma profesional, ¿no? Para mí, sello de calidad y luego yo creo que es seguir insistiendo. Es verdad que es muy difícil, pero si al final sigue calando como en ese momento caló en el Ayuntamiento de Granada, pues yo creo que es una herramienta magnífica. Sí, vamos, nosotros por un lado lo tenemos como sello de calidad, como dice el compañero. De hecho, participamos en las aportaciones o alegaciones que se hicieron al principio para crear el distintivo y fuimos de los primeros medios de comunicación en obtenerlos. También en esos tiempos también estaba yo metido en el colegio, en la demarcación aquí en Cádiz, me metieron, no fue voluntariamente. El tema de si sirve para algo, ¿no? Que es más o menos lo que entendí yo de la pregunta. Mi impresión es que no, que las administraciones pasan totalmente del tema y que si, dependiendo de cómo tengan el tema para meter publicidad o no, si lo llevan ellos, si lo llevan una agencia, si lo lleva la dirección general o no sé qué, pasan del tema. De hecho, nosotros, bueno, no nos ha servido porque en realidad hemos entrado sin eso, pero hubo un año en el concurso de agrupaciones aquí en Cádiz del Falla que el ayuntamiento pidió a los medios digitales, solo a los digitales, porque es un sello para los digitales, tener el tema para poder pedir acreditación, entre otros requisitos. Pero vamos, por ejemplo, este año entran pocos medios digitales, pero vamos, los que han entrado, el único que tiene el sello soy yo, por lo tanto el requisito ese lo han quitado ya. En el tema de publicidad, yo no sé, aquí a nosotros la Junta de Andalucía nos ha puesto publicidad muy pocas veces. Ahora con el gobierno que hay, en la vida nos van a poner publicidad. Pero la anterior, la manera de poner publicidad era: Dani, tengo esta campaña y va para ti. Nos llaman desde la delegación del gobierno, nunca nos han llamado desde Sevilla. Tema de ayuntamiento, siempre nos han llamado directamente a ayuntamiento. Bueno, de vez en cuando nos ha llamado alguna agencia para proponernos campañas que llevan externamente desde ayuntamiento, pero habitualmente si nos meten una campaña en un ayuntamiento, nos llama directamente al ayuntamiento y nos propone la campaña, incluso nos da ya un precio cerrado y si queremos o nos jodemos. Pero nunca nos han dicho, oye, ¿tenéis ronda? Ya, vamos. De hecho, hemos visto pseudo medios de comunicación porque estamos aquí entre compañeros y creo que todos sabemos distinguir un periódico digital que aporta algo y otros que son simplemente churros. Pues hay churros por aquí en la provincia de Cádiz, en la ciudad de Cádiz, que tienen publicidad de la Junta o de otras administraciones y tú ves que lo tienen porque el que lo hace o el que está detrás es amigo del que está en cierta concejalía o que conoce a uno que está en prensa, tal y cual. Así se mueve mucho el tema de la publicidad por aquí, vamos, no sé vosotros, pero yo, que llevo 18 años, me llevo indignando mucho desde el principio porque por el tema de la publicidad institucional es una mierda, vamos. Sí. Juan Pablo, ¿quieres sí, para hablar un poco del Ronda y de lo que planteaba? Claro, yo, al hilo un poco de la reflexión que acaba de hacer Dani, es verdad que desde el Colegio de Periodistas yo creo que habrá que abrir en algún momento el melón de la publicidad institucional, porque obviamente se utiliza por todos los gobiernos como moneda de cambio, de presión o de premio para medios amigos o medios enemigos. Yo creo que el Ronda, como bien decía José Barrionuevo, el Ronda para los medios que lo tenemos y lo exhibimos, de alguna manera es como un sello ISO para nuestra propia audiencia. Es decir, el hecho de que nuestros lectores y lectoras vean que hay un sello del Colegio de Periodistas
que reconoce pues, que ese medio está ahí inscrito y por tanto cumple, que para mí es una cosa fundamental, que cumpla con el código deontológico de la profesión. Para mí eso es casi lo más fundamental de todo, casi lo más fundamental, no por nada, sino porque por desgracia en la prensa digital, y esto es exclusivo de la prensa digital, proliferan los contenidos clickbait, lo único que van buscando son lectores paracaidistas, y entonces a más morbo, más indecencia en el contenido y más manipulación, pues el número de lectores aumenta. Entonces, en ese sentido, yo creo que es interesante que entidades como el Colegio de Periodistas, a través del sello Ronda, controlen esos contenidos. Y efectivamente comparto con vosotros que es necesario que las instituciones públicas en los procesos de licitación de publicidad, que en muchos casos son, como dice Dani, no hay ni siquiera una licitación, sino que tú conoces al encargado de prensa de tal institución o llamas por teléfono, oye, ¿qué tienes para mí? Y bueno, y te meten 300 euros, 500 euros o 1000 euros. Por desgracia, funcionamos así. Y eso habrá en algún momento que regularlo. Pero también os digo que cuando el Colegio de Periodistas ha dado paso en ese sentido, el colegio necesita la colaboración de los propios medios de comunicación para poder hacer pedagogía de muchas cosas que estamos intentando hacer. Y el problema que nos encontramos es que los propios medios no dan cobertura a la iniciativa del Colegio de Periodistas. Y eso tengo que decirlo, no es una queja ni nada, es decir, pero me llama la atención, por ejemplo, que el Colegio de Periodistas hace 3 semanas paralizara un proceso de selección de personal en un sitio de Andalucía, no voy a decir ni dónde, escandaloso, mandó una nota de prensa y no ha salido en ningún medio, en ninguno, no ha salido en ninguno. Entonces, claro, algunas veces te preguntas si la precariedad en la que nos movemos, en la que se mueve el sector, nos hace prisioneros de estas prebendas en forma de publicidad institucional y que haya muchos medios que tienen la espada de Damocles encima de la cabeza y que temen perder su caramelillo de la publicidad institucional y por tanto temen que publicar una determinada noticia que pueda ser lesiva a sus intereses ponga en riesgo ese caramelito, ¿no? Entonces, yo creo que sinceramente aquí me uno al pesimismo vital de Dani y pienso que esto tiene poco arreglo, porque efectivamente la clase política de cualquier signo político ha entendido que una manera efectiva de controlar a los medios de comunicación es a través de la publicidad institucional. Y bueno, pues deciros que desde el Colegio de Periodistas hemos tardado 2 años en que el gobierno de la Junta de Andalucía nos facilite algo que por ley están obligados, que es la relación de medios de Andalucía que reciben publicidad institucional. Y ha costado 2 años conseguirlo con la mediación del Defensor del Pueblo. Es decir, que un colegio profesional pide una información que por ley están obligados a ofrecer y no lo ofrecen. Entonces, bueno, pues tenemos que seguir haciendo pedagogía y tenemos que intentar también que los medios de comunicación digitales que están haciendo un periodismo honesto, están haciendo un periodismo de calidad, como por ejemplo los compañeros y compañeras de la Contra de Jaén, se inscriban en el colegio, en el Ronda. Eso es fundamental, porque claro... Me comprometo, ¿eh? A rellenar, me comprometo. Pero no lo estoy diciendo a modo de riña. Si es que no lo han dicho ya muchas veces. Claro, en realidad es una reflexión porque evidentemente si nosotros imaginad, ¿no? Yo hablé con los compañeros de Cordópolis, a los que ha aludido antes Esperanza, y yo en Córdoba, ¿no? Y hablaba con Alfonso Alba y me decía, Alfonso, pero a mí ¿para qué me va a servir estar en el Ronda? Y le dije, mira, estar en el Ronda a ti no te resta nada.
En todo caso, te va a sumar, no te resta nada. Sin embargo, al Ronda Cordópolis sí le aporta valor. Porque claro, cualquier ciudadano o institución de Córdoba que acceda al registro, se vaya a la sección de Córdoba y no vea Cordópolis, pues ese registro algo pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa pedagogía sirvió con Alfonso, pero qué duda cabe que desde el colegio tendremos que hacer pedagogía con el resto de medios digitales de Andalucía que están funcionando y luego también, por otra parte, intervenir de algún modo en los procesos de licitación de publicidad institucional porque los medios los medios importados, o sea, los medios que no son nativos digitales, están concursando por dos vías. Es decir, por ejemplo, en diciembre salió a licitación la publicidad de la Diputación de Córdoba, había varios capítulos, medios impresos, emisoras de radio, cadenas de televisión, medios digitales. En la partida de medios digitales también, o sea, tenemos 3 medios impresos en la provincia de Córdoba, Diario Córdoba de Prensa Ibérica, ABC Vocento, El Día de Córdoba y Grupo Yoli. Y ellos participan en el capítulo 1 de medios impresos. Pero es que también participan en el capítulo 4 de medios digitales, ¿no? Entonces, claro, evidentemente la tarta publicitaria es la que es. La partida para cada capítulo está diseñada de una manera y obviamente al final lo que le dejan a los medios digitales que no proceden de estas grandes cabeceras, pues son migajas. Entonces, evidentemente, tenemos en la provincia de Córdoba medios digitales a los que se les ha concedido una aportación por parte de la Diputación, que es la institución que más dinero invierte en publicidad institucional en la provincia de Córdoba, pues estamos hablando de cantidades a lo mejor que no llegan a los 1.000 euros anuales. Entonces, claro, así es imposible, es imposible. Es decir, los medios digitales tendrán que competir en una categoría, o yo he hablado con la Diputación de Córdoba, o que abran un quinto capítulo de medios digitales nativos y otro de medios digitales importados, porque es que si no, siempre vamos a jugar en esa desventaja. Y ya me callo. Bueno, se nos ha ido mucho el tiempo porque estaba pensado para que esto fuera de 1 horita y media y fijaros ya la hora que es. Así que a mí me ha parecido muy provechoso y muy enriquecedor conocer los proyectos de los compañeros. Si alguien quiere alguna puntualización muy rápida para terminar, o si lo veis oportuno, lo dejamos aquí. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿No? Bueno, pues en nombre del colegio, decano y a todos los participantes que habéis estado aquí, a los 3 proyectos que habéis presentado vuestro proyecto informativo, muchas gracias y esperamos que estos encuentros puedan ser más comunes, es decir, que tanto de manera física como también de manera presencial, porque afortunadamente de la manera online nos permite que, por ejemplo, tenemos a José Antonio que está en Granada y demás, a gente que estamos por aquí por la provincia de Cádiz, Sevilla, pues podamos unirnos, no necesariamente de manera física, con lo cual esperamos que tanto de manera física o online podamos hacer más proyectos de este tipo para seguir conociendo todo lo que hacemos, ¿no? Todo lo bueno que hacemos desde el colegio y desde nuestros proyectos. Así que muchas gracias por mi parte y encantado de veros y de saludaros a todos. Así que hasta otra. Igualmente, gracias a todos. Saludos a todos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.